Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por venir esta tarde y pensar que, bueno, pues que un rato de cultura con un menú que yo creo muy interesante que nos ha preparado el Zoco Isleño, pues la idea de hoy es pasar un buen rato. Así que vamos a relajarnos porque aquí los nervios lo tienen que tener los artistas. Yo ya mi tarea está hecha, ¿no? Ya está cerrado. Así que la idea hoy es que tengamos un ratito de literatura, de música. Tenemos unas cómplices por ahí que también van a leer algunos fragmentos del libro. Pero bueno, lo primero yo creo que es de justicia agradecer que estéis esta tarde aquí, que hayáis pensado que esta historia de Rita y Hans como personajes principales, pero yo creo que toda esa generación de nuestros abuelos que vivieron la época de la posguerra, pues merece la pena conocerla y profundizar en ello. Nuestro agradecimiento desde luego al Ayuntamiento por el espacio, por las facilidades, la colaboración, agradecimiento expreso porque vengo desde la Biblioteca Pública donde he tenido la suerte de firmar una serie de ejemplares que el Ayuntamiento ha adquirido para que el libro esté disponible en todos los centros educativos de Isla Cristina, los de primaria y los de secundaria, también los centros de Pozo del Camino y La Redondela y desde luego, bueno, pues esta apuesta, ¿no? que es por la cultura, ¿no? Nosotros siempre decimos que el hecho de que sea gratuito un acto como este no quiere decir que no cueste, porque sí que tiene sobre todo mucho compromiso, mucho empeño, mucho esfuerzo, mucha profesionalidad de mucha gente, ¿no? Y yo creo que en estos momentos precisamente lo que corresponde es hacer esa defensa de la cultura, ahora que yo creo que también pintan bastos para la cultura. Entiendo que estáis al tanto de las últimas noticias y las últimas decisiones de nuestro gobierno andaluz, que ha decidido que no pone la tasa turística porque no vamos a gravar a aquellos que vienen de vacaciones a Andalucía con ese plus para que aporten, ¿no? a algo que vienen a disfrutar, pero en cambio sí que a la vez nos dice que para entrar en los museos, pues los andaluces a partir de ahora tenemos que pagar, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que ahí hay una idea que va en contra precisamente de hacer accesible la cultura en todas sus fórmulas, yo creo que a todas las personas, en primera instancia, desde luego a las andaluzas y los andaluces. Así que, bueno, agradecimiento al Ayuntamiento, agradecimiento a los artistas que ya tenemos por aquí, a Bella de Sousa, a Javier Odero, que van a cantar, acompañado de Ángel García, acompañada de nuestras cómplices, que ya después Alejandra se encargará de ir anunciando. Sobre todo agradecimiento a mi admirado Rafael López Ortega, que yo creo que es una referencia y desde luego de nuevo agradecerte, Rafa, porque sé que has cambiado agenda y viene de Madrid para echar este buen ratito. Yo creo que sobre todo seas el primero que te lo pases bien. A la gente del Zoco Isleño, insisto que hay un equipazo ahí que está haciendo muchas cosas, pero sobre todo aquí la que se lo ha currado es Alejandra Dorado, muchísimas gracias. Después va a ser la que conduzca y la que dirija el acto. Así que, bueno, bienvenidos y disfrutadlo. Rafa Pérez, ¿tú vas a decir algo? Hombre, es que estamos aquí por ti. Rafael Pérez, el alma mater de Editorial Niebla, una entidad que lleva casi 20 años trabajando, 10 años luchando por la cultura y la literatura de Huelva. El otro día me decía que ha estado en sentido estricto, en todos los pueblos de Huelva menos en Isla Cristina, así que ha tenido que llegar Rita, para que te vengas a la fábrica del Ancho, que es como se conoce a esta fábrica, lo de Cigarrum es muy moderno, está en la fábrica del Ancho. ¿Nos va a decir algo? Sí, por supuesto, voy a agradecer. Bueno, lo ha dicho Antonio, o sea, he venido
una banda que tenía para dar conciertos, he hecho música, he hecho todo en Isla Cristina. Estuve a punto de mudarme aquí con 14 años, pero nunca he venido a presentar uno de mis libros. O sea, uno de los libros de la editorial Niebla, ¿no? Y ha tenido que ser Rita, y además ha tenido que ser un libro que digamos que cumple con toda la filosofía que tenemos la editorial durante estos 10 años, con más de 300 publicaciones. Son todos libros, lo podéis ver en el catálogo, en internet y demás. Son libros de Huelva, escritos por gente de Huelva y de cosas de aquí. Hay literatura, hay poesía y sobre todo hay libros de historia, ¿no? Que sirven fundamentalmente para que nos conozcamos, y a partir de ese conocimiento que tengamos de nosotros mismos, pues querernos más, ¿no? Que creo que es absolutamente necesario, y sobre todo en estos momentos, como comenta Antonio. Muchísimas gracias, alcalde, muchísimas gracias, ayuntamiento, por habernos invitado. Este sitio es alucinante, no lo conocía y me parece realmente alucinante. Muchas gracias, Alejandra. Alejandra hizo una pedazo de presentación allí alucinante, o sea, condujo el acto de maravilla, y seguro que lo va a hacer igual. Muchas gracias, Rafael López, te he conocido hoy y la verdad que es un auténtico placer. Siempre he escuchado hablar de ti, me han hablado de ti, sobre todo Antonio, y la verdad que es un auténtico placer pues compartir estos momentos con gente como tú. Muchas gracias por haber venido. Los artistas que van a cantar, la gente que va a recitar, la gente que va a hacer este acto muy ameno. Joder, ¿por qué le voy a decir? Pues que eternamente agradecido. Muchas gracias, Bella, muchas gracias. Hoy no me ha acompañado a arreglar el stand, pero bueno. Y sobre todo a vosotros, que es muy difícil que en un mes prácticamente de junio, ya con todo el calor que hace, pues vengamos aquí a la presentación de un libro, pero intentaremos, y sobre todo intentar, Antonio, que sea lo más amena posible. Leed el libro, es una auténtica maravilla, es un novelón, aparecen pues infinidad de personajes que son súper interesantes en la época de posguerra y en la época de las dos guerras de aquí de Huelva, de toda la provincia. Es un libro que incluye absolutamente todos los temas que puede tener un libro. Muchas veces miramos al norte para leer literatura danesa y no nos damos cuenta de que nuestros paisajes y nuestras personas de aquí son más interesantes que ellos, que son mucho más fríos y mucho más descoloridos, no son como nosotros. Leedlo, os va a encantar. Hemos traído un montón de libros, los tenemos allí. Bueno, un montón, algunos ejemplares los tenemos allí en el mostrador, y al final del acto el que quiera adquirirlo, pues Antonio pues, gustosamente lo firmará aquí. Muchísimas gracias por haber venido, y un placer venir aquí a Isla Cristina con literatura de la buena. Gracias. Muchas gracias, Rafa. No lo ha dicho, pero yo tengo de nuevo que agradecerte públicamente tu compromiso con la historia, porque cuando lo llamé y se lo dije y charlamos, y bueno, yo lo conozco de otras batallas y otras cuestiones, y habíamos dicho muchas veces, oye, tenemos que hacer algo juntos, Bueno, pues tenía que llegar Rita, ¿no? Tenía que llegar Rita, y cuando le dije, oye, que tenemos Rita, directamente me dijo, lo hacemos, para adelante, y yo creo que has hecho un trabajo de edición magnífico. Que vamos al lío, Vamos a empezar, yo creo que también bastante fuerte, vamos a meternos en contenidos, porque tenemos la suerte, para mí es una tremenda suerte, de contar esta tarde con Bella de Sousa, que es una artistaza isleña. Hoy, quien lo habéis visto por redes sociales, habíamos prometido una tarde de cultura muy isleña, y precisamente lo que hemos intentado es pues que tenga mucho protagonismo la gente de aquí, la gente de la tierra, y sobre todo el sector femenino, el papel de la mujer, que yo sé que después Alejandra también se va a encargar de ensalzarlo, pero tenemos la suerte, y le voy a pedir, si te parece, que vaya subiendo a Bella de Sousa, que canta, que toca la guitarra, que compone sus canciones, que yo diría que ya está lejos de ser promesa, porque ya está consagrada y ya está haciendo muchas cosas como artista, y nos va a cantar precisamente para abrir el acto una canción que ha compuesto ella, que se llama Tal vez. Gracias. Que lleva tu nombre, cada
cada momento grabado en mi piel, los sueños que juntos soñamos, los besos sin prisas de aquel verano, y esta duda que llevo conmigo, que me acompaña en cada suspiro, la de no volverte a ver. Y si tal vez te amé, será porque mi corazón se encaprichó de tu mirada. Y si tal vez te amé, será porque me robaste las noches con besos de miel, y el amor contigo se fue. Sigo mi camino intentando estar sin ti, pero aparece cuando todo ha terminado, cuando mi boca se ha olvidado del sabor de tus labios, que tú me miras cuando no te miro, y yo te miro cuando tú no miras, y así se nos pasa la vida. Y si tal vez te amé, será porque mi corazón se encaprichó de tu mirada. Y si tal vez te amé, será porque me robaste las noches con besos de miel, y el amor contigo se fue. Porque perdida yo encuentro el camino, ese que sigue en tus pasos prohibidos, porque en tu boca yo encuentro la felicidad. Y si tal vez te amé, será porque mi corazón se encaprichó de tu mirada. Y si tal vez te amé, será porque me robaste las noches con besos de miel, y el amor contigo se fue. Muchísimas gracias. No hemos querido interrumpir el momento y subir el micro viendo que se bajaba, pero es que tienes voz, tienes para lo que quieras. Muchas gracias, Bella, de verdad. El viernes, ¿qué pasa el viernes, Bella? El viernes sale mi nueva canción, mi nuevo single, que se llama Yo Quiero Vivir, y lo podéis escuchar en cualquier plataforma digital, y bueno, espero que os guste. A ver, un enlace de redes. ¿Cuál es tu Instagram? Aquí. Bella de Sousa 00, ahí me encontráis, y en cualquier sitio ponéis mi nombre y os va a salir. Por redes la encontramos porque no sabíamos cómo acceder a ella, aunque estuviéramos en el pueblo. Para poder contactar con un artista, a veces, aunque estén ahí, es difícil. Creíamos que era un poco inalcanzable, pero ella tiene un corazón, sí, verdaderamente inalcanzable, y aquí la tenemos. Un fuerte aplauso, de verdad, Bella, gracias. Muchas gracias. El placer al final es mío. Ya cuando hablé contigo por teléfono te lo dije. Sé lo difícil que es conseguir lo que uno quiere, perseguir su sueño, y todos necesitamos ese apoyo. Yo también
siempre pues necesita, ¿no? Siempre se necesita esa mano que se dé de ayuda y es muy difícil que te la den. Y como yo sé lo que cuesta, pues ha salido de mí darosla y desearos toda la suerte del mundo con la presentación del libro. Y por supuesto que me lo voy a leer y daros las gracias por estar aquí hoy, ¿no? Que al final el placer es mío y muchísima suerte. Bueno, besos de miel ha sido una frase que se me ha quedado porque en el libro viene una referencia. Rita era una persona que hacía muy bien mermelada y pese a que había algún que otro agente incompatible con comer mucho dulce por parte de su esposo, se lo comía porque estaba muy buena. Así que a lo mejor sí es verdad que tuvieron besos de miel. Voy a hacer una semblanza que me ha pedido poner el papel de la mujer en valor en los momentos difíciles. Es difícil, ¿vale? Es muy difícil poner en valor el papel de la mujer en los tiempos difíciles, porque normalmente ese papel es muy delegado a la parte de cuidadoras, de enfermeras, de limpiadoras, en el ámbito doméstico todo muy relacionado. Entonces, es verdad que Rita es una persona que rompe un poco todos esos moldes. Es una persona que se casa a una edad, en una época en la que para mi abuela hubiera sido como, y que mayor se casó, 29 años aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, cuando empiezo a querer hacer la semblanza, empiezo a entrar en paradojas, porque es verdad que ella no marca el rol típico de la mujer de esa época. Es una mujer que se casa con un alemán, que no había muchos en el pueblo, y que además es mucho mayor que ella. Él hablaba español, o sea que la barrera del lenguaje no fue tanta, y yo he cogido y me he dejado llevar por Lorca, que decía que la poesía es algo que anda por las calles, que se mueve, que pasa a nuestro lado. Todas las cosas tienen su misterio y la poesía es el misterio que tienen todas las cosas. Entonces voy a hacer una poesía humildemente a modo de semblanza. En el Lulú, en las Salinas, en Ayamonte o Algeciras. Cuando nos casamos, yo quería ir al Vaticano y él ver a su hermano. Hay que comprender que en esos tiempos salir de Españistán no era bueno para ningún alemán. En Algeciras me quedé en el hotel y él con su hermano fue a cenar. Nunca más lo volví a ver. Tú paseabas por el muelle, ese muelle de Isla Cristina que tanto te gustaba, y en el laboratorio juntabas la noche con el día. Yo era zurda y dicen que yerma, aunque ni curanderas ni doctores de ello nada dijeran. Con mi zurda firmé y una buena empresa fue. Instrumentos de un sistema, 2 países, 2 estados, 2 banderas. Donde tú y yo, Hans, nuestro amor fue solo una quimera. Haciendo un guiño a Sinisterra, como en Ay Carmela, como si hubiera venido y dijera: ahora que la parca nuestros ojos cerró, con 4 monedas, que bien nos ganamos, tú y yo. Nos pasamos ahora a la mesa. Manuel, tú me confirmas lo del audio, que no se escucha aquí. Perfecto. Gracias. No, la verdad es que me mandó esta semblanza y yo pues me quedé encantado, que simplemente pues que digamos esa historia de Rita y lo que ella había leído en la novela, pues que le inspirase ese poema que yo creo que está muy condensado porque tiene muchos mensajes y mucho de la esencia, ¿no? Sobre todo también de esa, yo creo que sobre todo bella historia de amor, que es lo que encierra en sí, ¿no? Yo creo que es un gran triunfo
porque yo creo que todos, sobre todo Rita y Hans, sufrieron bastante y lograron sacar adelante lo que era su vida, ¿no? Y ellos lo hacían como personajes principales de una historia en la que, como muy bien ha dicho antes Rafa Pérez, que te voy a poner el apellido porque como tenemos a Rafa López Ortega, para que no nos cambiemos, ha dicho que hay todo un mosaico y todo un abanico de personajes en toda la historia que a mí me resultan igual de importantes, ¿no? Porque es verdad que Rita y Hans son los personajes principales y yo creo que eso, hay muchas páginas dedicadas a esa parte más personal, pero en realidad cuando nos planteamos sacar adelante el libro, vimos que lo que verdaderamente era relevante, y es lo que hemos pretendido, ya los lectores nos decís si lo hemos conseguido o no, es con la novela rendir un homenaje a toda una generación que a trazo grueso fue la generación de nuestros abuelos, que fueron los que vivieron la época de posguerra. Y yo creo que se ha hablado, se ha escrito, se han hecho muchas películas de toda la franja de la guerra, tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial, y fue, bueno, pues unos momentos absolutamente clave, ¿no?, en la historia de la humanidad, pero después yo creo que no se ha hablado tanto de los que salieron adelante cuando lo que se encontraron fue precisamente toda una etapa de posguerra muy gris, muy dura, con muchos escombros, con mucha miseria, con mucho régimen muy duro que reprimía pues lo que se llamó incluso hasta el silencio de comunicación. Y yo creo que esa generación entera que se encontró con lo más feo, lo más duro, lo más gris, lo más penoso, pues hizo de tripas corazón, y yo creo que gracias a ello, a ese trabajo, a ese esfuerzo, a ese compromiso, hoy estamos aquí. Pues porque fue precisamente en esa década de los años 50, de los años 60, cuando todo era extremadamente difícil. Yo de verdad que hoy los que estéis agobiados pensando lo mal que lo tenemos ahora, me iréis nada más que un ratito atrás y que penséis lo mal que lo pasaron esa gente, pues gracias a ello, pues hoy estamos aquí, ¿no? Y entonces hay un tercer, yo creo, protagonista de la historia, insisto, además de los personajes principales escenificados con Rita y Hans, que muchas veces pues no dejan de ser también esos estereotipos, ¿no?, de esas mujeres y esos hombres que vivieron en esa época, pues hay un tercer protagonista de la historia que es el propio escenario, ¿no?, la propia época, y desde luego, bueno, pues ahí es donde coge mucha fuerza pues ese carácter isleño, porque lógicamente en estas calles y con esta gente era donde ellos también vivieron su vida, ¿no? Y a partir de ahí, lo que también vimos es que si hablamos de posguerra, hablábamos de miseria, hablábamos de los escombros en sentido literal y figurado que habían quedado después de la guerra, pues corríamos también el riesgo de hacer una novela en la que teníamos que dar libros y además tendríamos que haber dado un paquete de pañuelos, ¿no?, para ahogar las penas, ¿no? Pero es precisamente y justo ahí donde aparece la luz, aparece la alegría, aparece la esperanza de que también en esos años hubo gente que vivió los mejores años de su vida y se enamoró y emprendió proyectos empresariales y se ilusionó con muchas cosas, y yo creo que precisamente es lo que a mí me gustaría resaltar, resaltar de toda esa, yo creo que larga investigación que ha llevado al libro, que yo creo que también eso es importante precisarlo, porque es una novela y a todos los efectos es una novela, y es ficción, pero también con la investigación que hemos hecho en los últimos años, pues me parecía de justicia que lo que sí que estuviera documentado, donde sí hubiese esas referencias, pues sí respetáramos algunos de los acontecimientos, de los sucesos o eventos también festivos que ocurrieron en esa época,
y que a veces pasan demasiado desapercibidos, ¿eh? Y yo creo que puede haber del orden, no los he contado, pero del orden de 6 o 8 sucesos colectivos que están en la novela y que no estaban publicados antes de ninguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues que sirva también en ese sentido el libro para dejar ese testimonio. Y ahí es donde sí que, insisto, me parecía de justicia, cuando sí eso estuviera documentado, pues respetar las fechas, los lugares y los nombres, claro. Y ahí, pues bueno, pues es donde sí que aparecen, yo creo que elementos muy interesantes, algunos duros, pero después sucesos, acontecimientos de los que tenemos que sentirnos orgullosos y rescatar y que de alguna manera, como decía antes, como ahora el libro va a estar en las escuelas y va a estar en los institutos, pues que nuestros hijos y nietos pues también vayan heredando, ¿no?, toda esa memoria de algunas cuestiones que a mí, bueno, pues yo creo que también me hace sentirme orgulloso. No sé si sabéis mucho que, por ejemplo, aquí en Isla Cristina, en el Cine Victoria, lo que era en aquel entonces el Cine Victoria, fue la última actuación de la gran Concha Piquer. Yo creo que, bueno, después la mujer es que tuvo un problema y no pudo seguir, pero bueno, esa última actuación que parecía que en aquel momento no iba a ser la última, ¿no, Rafa? No parecía. Es que tenemos la suerte de que Rafael López Ortega a lo mejor nos puede contar en primera persona algo de lo que pasó aquel día. Bueno, han pasado muchos años, pero bueno, sí, es un hecho histórico que lo conocen mucha gente ya, ¿no? Tú lo has incorporado a la novela, como otras cosas muy interesantes del pasado próximo y remoto de Isla Cristina. Y en el caso de Concha Piquer, doña Concha Piquer, como venía colaborando con el periódico La Higuerita, haciendo entrevistas a todos los artistas que venían a Isla Cristina, yo entonces tenía 16 años, no sé cómo me hacían caso las artistas. Pues así entrevisté a Antonio Machín, a Marifé Triana, a Pepe Pinto, Canalejas, y para Bautista, por un lado, podría hacer un relleno que le venía muy bien o que le daba un matiz distinto a como venía haciendo La Higuerita hasta entonces. De ahí que cuando llegó Concha Piquer me fui muy presuroso a verla y a pedirle una entrevista y me dijo, cuando termine la sesión. Entonces, cuando terminó la sesión, yo la esperaba en el despacho de don Félix Pichardo y apareció ella con el marido, el torero Antonio Márquez. Y claro, se sorprendió de ver un chico tan joven, un muchacho jovencito, para hacer una entrevista. Digo, es para el periódico local. Ah, vale. Pues, ¿qué quiere preguntarme, hijo? Y le pregunté, pues, cosas normales que se me podían ocurrir en aquel momento. Pero una de ellas, como anécdota, le dije, y que ya terminando, ella aún no había anunciado que suspendía la función de noche. Le pregunté, ¿cuál es su próximo proyecto? Y me respondió rápida, dice, descasarme de este tío, que era el marido que estaba al lado. Esto me quedé así, el marido rió y pasó. Luego, muchos años después, 20 o 30 años después, cené con ella en Madrid, en un homenaje a María Rosa, y le dije, doña Concha, ¿se acuerda usted cuando estuvo en Isla Cristina? Y dijo, claro, ¿cómo se me va a olvidar? Yo no puedo olvidar Isla Cristina, forma parte de mi vida. La última actuación. Digo, me dijo usted cuando le pregunté su próximo proyecto, y me respondió, descasarme de este tío, que era su marido. Y dice, uy, no, hijo, pobrecito mío. Él ya había muerto. Pobrecito mío. No, yo lo quería mucho, nos queríamos mucho. Es la anécdota que me cabe decir que soy el último que entrevistó a Conchita Piquer y que figura en algunos libros, como La última entrevista. Una entrevista muy simple, como podéis comprender, hecha por un chaval de 16 años. Creo que aún no lo había cumplido. No lo había cumplido. Lo cumplía en marzo y se lo hice en enero, el 13 de enero de 1958. Eso es lo que respecta a un momento de la historia de Isla Cristina, que una cantante de la talla de Concha Piquer, pues su última actuación, por desgracia para ella y bueno, y para el mundo de la copla, ella que tanto representaba y que también llevaba la bandera de España, pues fue su última actuación.
Has mencionado, Rafa, que salió en La Higuerita. Sabéis que Rafael ha sido editor del periódico La Higuerita, ahora, bueno, pues un socio más de la asociación y un periodista más numerario, que sigue al pie del cañón. Pero también, por volver a la novela, una de las consecuencias que se sabe poco de esa posguerra fue la dificultad que implicó después de la guerra o a veces durante la guerra. No hablo de la censura, que si quieres también podemos hablar de eso, ¿no? Pero incluso de la dificultad, porque no había ni papel. Efectivamente. Es un capítulo ese que da para una novela. Bueno, de hecho, celebré un martes cultural en el Patio San Francisco, monográfico para hablar de La Higuerita. Y ahí, al prepararme, conocí muchas cosas que desconocía de La Higuerita. Para quienes colaboramos en ella desde hace tantísimos años, yo llevo casi 70 años escribiendo en La Higuerita, 68 creo que son, o 69. Pues decir las vicisitudes que pasó Bautista, o las que en general sufría la prensa en aquella época, que él refleja en algunos momentos, porque Hamburgan era también amigo de Bautista, ya que iba a comprar la prensa todos los días y aparcaba la bicicleta en la puerta de Bautista y charlaba con él. El traer la época esa del periódico al libro me ha gustado mucho, aunque recoge muchísimos aspectos de la historia de Isla Cristina, de una forma novelada, en otros casos históricos. Merece un capítulo aparte, pero la brevedad del momento en que hay que explicarlo, diré que ha dicho la censura. Sí, la censura. Con 14 años, yo 15, Bautista me mandaba, yo no estaba empleado allí, pero siempre estaba porque me gustaba mucho escribir y estaba revisando las páginas que me decían que le ayudara, Marín y Cruzado, los dos cajistas que tenían en la imprenta, y como yo disfrutaba con eso, pues estaba todo el día allí. Y don Juan, en algunas ocasiones, cuando estaba ya el periódico terminado, imprimía un ejemplar de La Higuerita y me decía: Rafa, llévaselo al alcalde. El alcalde era la censura. Yo se lo llevaba al alcalde, se le entregaba el ejemplar. No era Genaro Horta, por supuesto. Era don Juan Miramén Gutiérrez, que la verdad no fue excesivamente censor. Yo iba muchas veces a llevarle el ejemplar de parte de don Juan Bautista, se lo dejaba, unas veces iba a la fábrica, otras veces a su casa, en la avenida José Antonio, esquina a Manuel Sidró, y 2 o 3 horas después pasaba a recogerlo. Generalmente aceptaba todo lo que venía, generalmente, posiblemente porque Bautista, conociendo ya el tema, omitía de publicar ciertas cosas. Pero otras, había unas claves internas entre algunos colaboradores. Esto es la primera vez que lo digo. Lo sabía, pero es la primera vez que lo digo. Algunos conoceríais a Matuca Peris, una escritora que colaboraba en La Higuerita. Su esposo era un catedrático, fue anteriormente jesuita y era un hombre de izquierda que participó en la guerra civil, estuvo preso. Lógicamente, vivir en una dictadura, un hombre cuando fue liberado, después de 3 o 4 años de prisión, pues guardaba un rencor natural. Y les mandaba a Bautista artículos que se publicaban, todo se lo publicaba a Bautista, donde entre líneas, no un mensaje claro, sino entre líneas, solamente para quien lo quisiera entender, pues mandaba sus mensajes políticos. Esto lo supe yo después, con los años, y tratando mucho a la familia, y con don Ángel Rodríguez Bachiller, que me apuntó alguna cosa de esta, cuando hablábamos de La Higuerita. Él residía en Madrid, ya murió, y entonces nos encontrábamos, tengo los recuerdos maravillosos de él, y él sufría, en principio, la censura, hasta que ya se dio cuenta, y dijo no, cambió la línea y dejaba sus mensajes de una manera subliminal. Esta censura era llevar el periódico, como he dicho antes, el alcalde lo leía, si había censura lo tachaba. Hay ejemplares expuestos en la redacción de La Higuerita, eran cuadros, donde está
tachada por el censor de momento. Antes de don Juan Mirabén estuvo don Juan Bautista Hernández Rubio. No puedo decir su comportamiento porque yo no le conocí. Le conocía desde chico como alcalde del pueblo, pero nunca tuve, como con don Juan Mirabén, de llevarle el periódico para que lo censurara. Después de la censura lo llevaba a la farmacia Rosselló, donde el señor Rosselló era secretario de Falange. Me ponía un sello de Falange que significaba que el ejemplar se podía publicar. Ese ejemplar se conserva en el periódico, en el archivo de la Higuerita. Son cosas históricas que Antonio, aunque no con tantos detalles, pero él sí cita la censura, la época y las vicisitudes, tanto como se refería a la mujer, que también es para hablar mucho de nuestras recordadas mujeres isleñas de aquella época. Pues en el caso de la Higuerita iba yo a recogértelo, Rafa, iba a recogerte eso de la mujer censura. De pronto he dicho, yo tenía y tengo un recuerdo de haber leído el libro y de decir Victoria Kent. O sea, Victoria Kent vino a Isla Cristina y dio un mitin. Bueno, vino por todos los pueblos de Huelva. Ella se presentaba por el partido, creo recordar, Republicano Radical Socialista. Y Victoria Kent era una mujer con cierta militancia muy, muy feminista para su época, pese a que se negó al sufragio universal porque decía que había que esperar, que las mujeres iban a estar condicionadas para votar por los maridos y iba a perjudicar a la República, ya que la República era de izquierda y se veía una clara ascendencia de los hombres en ese momento a votar a la derecha, y temiéndose que perdería la República, Victoria Kent incitó, siendo una persona muy feminista y pro igualdad, que defendió siempre como abogada, incluso a sindicatos mineros, ferroviarios, portuarios, que eran los más problemáticos en una época de censura. Victoria Kent tuvo que salir de España porque se le hizo un tribunal especial para la represión de la masonería y el comunismo en 1943. Tuvo que irse de España. Volvió en el 77, año en el que yo nací. Volvió en el 77, pero vio que la transición era de pegatina y cogió y se volvió a Estados Unidos diciendo: yo no tengo otra pasión que España, pero no regresaré a ella mientras no haya una auténtica libertad de opinión y de asociación, y sobre todo de prensa, visto lo visto contigo. Lo mismo ocurría en la Higuerita que en otros medios, ¿no? La censura era nacional. De ahí que libertad de prensa no había hasta el 66, que ya se matizó con la ley Fraga, pero la gente nos desenvolvíamos. Yo como chaval no participaba en nada de política. Bueno, sí, pertenecía al Frente de Juventudes, porque en aquella época todos los niños queríamos participar de los juegos, de las actividades deportivas o lúdicas que se hacían en el hogar del Frente de Juventudes, y raro era el que no participaba o no se inscribía. También había un poco de adoctrinamiento político, pero bueno, era menor, porque al final cada uno luego hemos sido como hemos sido, unos de centro, otros de derecha, otros de izquierda, pero en una sana convivencia. Allí éramos chavales todos, los más de 18, 19 años. Iba, por cierto, Genaro, tu padre, Pepito, allí a jugar al parchís o a jugar al billar, como todos los niños de Isla Cristina que iban allí. Es un recuerdo que me viene ahora al hablar de aquella época. Pero volviendo al tema de la mujer, como bien dices, efectivamente, la gente joven afortunadamente no tiene ni la más remota idea de lo que fue aquella situación de la posguerra. Lo reflejas bien, en muchos casos, el hambre, el racionamiento, todo. Fue una época en la que a mí me impactaba, siendo humilde y mi familia humilde, mi padre marinero, me impactaba ver a muchachos que iban descalzos por la calle. Y decía, lloviendo, sin llover, se pueden cortar con los cristales. Esa era la época de los años 50. De las mujeres, las heroínas que tenían que ir, tú hablas de la mujer, tenían que ir a las tiendas a pedir fiado, que conoceréis, supongo que tenéis referencias,
Hoy sería la tarjeta de crédito, pero bueno, entonces eran los comerciantes los que soportaban los duros inviernos en que las familias no podían mantenerse. Y eran las mujeres las que iban a las tiendas a pedir fiado. Había comerciante que podía darlo y comerciante que no podía. Y era una frustración cuando a alguna mujer le decían que no podían darle más, porque no sabía toda la vida comprando en ese establecimiento, que ahora le dijeran que no podían continuar, ¿dónde iba? Pero digo que fue una etapa que tú la reflejas bien de la posguerra. Pero en fin, afortunadamente son cosas del pasado que ojalá nunca vuelvan a repetirse. Hay países donde está ocurriendo. Yo me escribo con una amiga de Cuba desde que teníamos 12 o 13 años, no la conozco personalmente, nada más que por correspondencia, y no podéis comprender cómo es posible que ocurran en pleno siglo XXI las calamidades que están ocurriendo en Cuba. Hambre, falta de agua, falta de luz, prisión para los disidentes. Es horrible. Aprovechando que ahora ella puede por internet comunicarse conmigo, entonces nos recurrimos a las cartas, me llama, se harta de llorar. Una estampa dantesca que en España ocurrió en el año 50 y tanto también. Por eso es que es una de las cuestiones que hay que reivindicar, porque tenemos la memoria muy frágil, ¿no? Y por eso decía desde el principio de que no se nos olvide, ¿no?, de dónde venimos, y que recordemos que si ahora no estamos agobiados con lo que estamos pasando, pues que relativicemos, ¿no? Porque afortunadamente esta tierra ha cambiado muchísimo, en donde, bueno, pues gente que ya cuenta con años como Rafa, pues efectivamente es capaz de visualizar en apenas 2 o 3 generaciones cómo ha cambiado, y de todo aquello es verdad que conscientemente en la historia evitamos, y así lo hablé en varias ocasiones con el editor, con Rafa Pérez, de evitar expresamente hacer un libro de guerra y evitar tantos episodios duros, que ellos son bastante conocidos, pero es cierto que tampoco se puede obviar, ¿no? Entonces no se puede obviar de dónde venimos. Entonces, bueno, pues ahí también, ¿no?, esa parte tanto de la guerra civil como de la Segunda Guerra Mundial, y ahí es donde coge peso, mucha relevancia, la posición geoestratégica que tenemos aquí, en la costa de Huelva, ¿no? Y es donde precisamente había mucha gente en el mundo muy interesada, que quería saber qué era lo que aquí estaba ocurriendo. En aquella época no había internet, no había otros medios de comunicación, nada más que tener a gente de tu confianza sobre el terreno. Porque aquí sabéis que por el Guadiana bajaba el mineral para las fábricas de guerra de Inglaterra, había mucho tráfico marítimo que pasaba desde el Atlántico al Mediterráneo, y los gobiernos, la herramienta que tenían era tener a gente de su confianza sobre el terreno, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que romper una lanza para desmitificar, digamos, el papel de esa gente que hacía esos trabajos, ¿no? Que cuando se habla de espías, a mí me llama mucho la atención que pensamos en cuestiones muy peliculeras, ¿no? Muy de James Bond, muy del Tom Cruise con Misión Imposible. A veces era mucho más fácil y era una cuestión de informantes, y yo lo asemejo mucho más a un papel que puede ser parecido al que hoy juegan muchos funcionarios. Son simplemente trabajadores de su estado, de su país, y cumplen esa misión, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde precisamente, y hay varios episodios, y con esto yo tengo que cumplir mi misión, Antonio. Sí. Mi misión es... En la vida. A amenizar lo máximo posible tu palabra, la mía y la de todas. Y es verdad que la posición geoestratégica de Isla Cristina, de Ayamonte, de la zona de Huelva, es muy importante, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino también en la Primera, lo será en todas. ¿Por qué? Porque estamos en un punto a nivel estratégico que deja entrada y salida, y a nivel material, o sea, no solamente por el sitio, sino por lo que tenemos. La pirita, en ese momento, la industria minera, las minas de Río Tinto fueron de ingleses, durante mucho tiempo una colonia como una mini Inglaterra allí, o sea que todo esto, sí es verdad que han hecho una serie, parece ser que no ha triunfado mucho, pero porque yo creo que se han ido de peliculero, la verdad.
pero podrían haberlo hecho mucho más real desde esa visión tuya, desde esa visión. Un informante, un asistente en un punto estratégico como este, en la subida del Guadiana, en un mercante que se quedó muchos años allí, el Espica, como muchos mercantes alemanes que se posicionaron en puertos neutrales. España era un puerto neutral. Bueno, el tema es que me centro y que quiero que volvamos al libro, que estemos totalmente y lo respiremos, y te voy a pedir, por favor, que pongas voz a tu Hans, porque es el tuyo, el que tú has plasmado, el que tú has visionado y el que tú has interpretado de tu labor de investigación. Luego vamos a hacer un paso por las voces de diferentes intervinientes que van a dar voz a Rita dentro de la novela de Antonio Aguilera Nieves, desde una voz infancia, juventud, madurez, y luego terminaremos cerrando con un poquito de música, y esperamos que esta parte de la recta final de la presentación de Rita Flor de Sal sea para todas y para todos pues algo a recordar. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias por crear esa atmósfera de la nostalgia, de la buena historia que hay que tener en cuenta, porque la verdad, en Huelva no estabas y hoy estás, y te echo de menos cuando no estuviste. Muchas gracias a ti. Leemos, jefa. Vamos a ver. Voy a coger este. Ah, va a coger mío, el autor. Es que lo tienes marcado, yo no me lo he leído entero, no sé dónde está. Yo quería hablar de los lobisomes y de los mastros, pero ya lo dejamos para que solo lean, ¿no? Sí, que es que si no lo va a chivar todo, es que no lo van a comprar ni uno. ¿Sabéis lo de los lobisomes, no? ¿Sabéis? ¿Conocéis? Bueno, antes las familias eran muy numerosas y se decía que de cada 7 hermanos uno salía lobisome. Entonces había que contar el número de hermanos antes de que te emparejaran con el marido. Bueno, eso sigue. Me gusta escucharlo, sobre todo cuando voy por la punta y eso. Son cuestiones que siguen muy vigentes, o las fiestas de los mastros, de la gente que venía del Levante. Es que ahora viene San Antonio y viene San Joan, que eran fiestas de mastros muy importantes que hacían en la punta de dentro y en la punta de fuera. Ahora que le hemos cambiado los nombres, decimos que sí, la punta del Caimán, la punta del Moral, pero ahora la de dentro, la de fuera. Y las fiestas de los mastros se han conservado hasta hace muy poquito y ojalá se recuperen. Pero voy a hacer serie. Diciendo que apuntaran ahí a los que saben de estas cosas. Pues apuntaran lo de la fiesta de los mastros, que me ha sonado de genial. Sí. Una fiesta profana, ¿no? No tanto. Era religiosa porque, bueno, era muy antigua y era hasta cierto punto para la mujer un poquito de aquelarre, ¿verdad? Porque se buscaba la luna, pero sí que se celebraba en torno a San Antonio, que ya después hemos trasladado a San Antonio y que sabéis que es el patrón de la Punta del Moral. Y los mastros, ¿lo puedo contar? Hombre, es que yo me he hecho como la perdía, ¿sabes? Para que en verdad, cuando ha dicho una cosa que me interesaba, digo, ahora no, ahora quiero que hable. Es que me ha pedido que me lo salte, ahora que quiere que lo cuente. Bueno, los mastros es una verbena a todos los efectos y como es en tierra, tienen también el juego de una especie de cucaña, pero como no puede ser oblicua en el barco para caer al agua, la cucaña es vertical. Entonces el mastro en sí es un mástil vertical que primero lo ponen con sebo y arriba el banderín para que lo cojan, y una vez que lo cogen lo decoran, ¿no? Y como la ponen en el centro de la plaza, después ese árbol, ese mástil se convierte en el centro de la fiesta, y todos los bailes y todos los encuentros, sobre todo por la noche, era en torno a ese mastro. Y lo bonito y, bueno, para mí interesante, etnológicamente, es que además había bailes masculinos, bailes femeninos, horarios femeninos, horarios masculinos, y después el horario mixto, que era más el fin de fiesta. Eran 2 o 3 días, se intentaba hacer coincidir con la luna llena, también por una cuestión práctica, porque había que o iluminarse con fogatas o iluminarse con la luz de la luna, y se hacían precisamente en esta época, finales de mayo y junio. Bueno, voy a leer.
No sé si hay alguien contando el número de hermanos que tienen en la familia ahora del marido. Es el séptimo, ¿eh? Es el séptimo, ya es más difícil. Sí, sí. Anda, mira. No lo sabía, ¿eh? No lo sabía. No lo sabía. Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Bueno, voy a hacer una lecturita muy breve. Yo creo que es de justicia. Estamos en la fábrica del Ancho. Tenemos ahí enfrente el muelle de Agadir y hay un fragmento dedicado al muelle de Agadir, ya que estamos sobre el terreno. Yo creo que merece la pena. Aunque el muelle es verdad que ha cambiado mucho también en apenas unos años, porque ahora mismo está cuidado, hormigonado, vallado, limpio, pero hace muy poquito era un desastre, ¿no? Entonces, la gente que sois de Isla Cristina, la gente que os habéis paseado por el muelle, sabéis que una de las cuestiones que ocurre cuando se pasea por el muelle, y además en un día como hoy, que ya ha apretado el calor, es los olores intensos, ¿no? Entonces eso lo he tratado de reflejar precisamente a alguien que viene de fuera, a alguien que viene del norte y que se pasea por el muelle de Agadir. Dice: los climas cálidos tienen una abrumadora riqueza de olores. Muchos de ellos tratan de imponerse, pero en la mayor parte de los casos no se produce una victoria clara y al paseante se le ofrece una mezcolanza para la que es necesario estar entrenado para digerirla. La exquisita pituitaria alemana no había sido educada para el apelotonamiento de cáñamos, escamas, hierros oxidados, aceite, vísceras pisoteadas y secas, salmuera, maderas envejecidas, brea, alquitrán y decenas de cócteles únicos que en regueros o estancados se sucedían a lo largo del muelle. Los primeros días de verano eran los peores. El recalmón provocado por los temporales tempraneros de Levante en el Golfo de Cádiz, como el que tenemos, y la fuerza de un sol que buscaba apresurado el solsticio hacía brotar las margaritas y también efluvios que nadie hubiese necesitado rescatar del infierno. Al menos de eso estaba convencido Hans, porque a él sí que le expulsaban de sus estimulantes paseos por el muelle de Agadir, en los que se recreaba mirando la sofisticada coreografía de rederos, mecánicos, salazoneros, estibadores y demás fauna marinera. En muchas ocasiones la había comparado mentalmente con aquella torre de Babel de Pieter Bruegel que su padre lo llevó a ver y que en un comentario muy preparado esperó unos segundos a que la contemplase para decir: a eso aspiramos y esa será nuestra perdición. Bueno, pues vamos a pasar a las voces femeninas. Por favor, María Zamoranos, del Ángel Pérez. Un aplauso. Sí, yo creo que sí. La introducción la he hecho antes, Antonio. He dicho que ibas a hablar primero tú como Hans y que luego ellas le darían voz a las diferentes edades. Le he dicho, ¿verdad? Sí. Gracias. Perdón, no estaba atento. Nunca entendimos la necesidad de ese cuidado del pelo. Nunca lo admitieron. Nunca lo dijeron así. Pero en las medias verdades estaban las certezas. La melena era parte del ajuar. El alemán, el que vivía en Ayamonte, en la Hacienda Nueva, del que todos rumorean, me había llamado bella señorita. Qué atrevido, qué guapo. Hans no salía de su sorpresa cuando lo cogí del brazo y en lugar de enseñarle las cortinas, la cubertería, los muebles recién llegados para el salón o la colcha bordada que había puesto en la cama, lo llevé por toda la casa y en cada esquina dejé sal. Cuando puse el último puñadito junto a la puerta del patio y dejé el canasto en la mesa de la cocina, me dio un beso largo, intenso y salado. Por favor, que suba Inma Aguilera. Otro aplauso.
Súplica a la Inmaculada. Virgencita mía, tú que todo lo ves, tú que todo lo sabes, escucha mi ruego. Madre Inmaculada, pura y limpia, que encarnas al misterio de la vida sin pecar, ayúdame. Dame luz en estos momentos tan oscuros. Voy a contar un secreto. Mañana voy con mi madre a Huelva, Virgencita mía. Vamos a visitar a don Gaspar Álvarez. Mi madre se ha empeñado en que me vea el doctor. Quiere tener una nueva opinión. Quiere intentarlo todo. Guárdame el secreto, Virgencita mía. Sobre todo, ayúdame a que no me lo note Hans en la cara, que ya sabes cómo es. Que en cuanto me ve tristona, no sé cómo se lo huele, se pone a preguntarme. No quiero por nada del mundo que se preocupe. Bastante tiene él con sus cosas. Que lo mismo no es nada, más que tener un poquito de paciencia y esperar tu bendición. Esperar tu bendición, Madre Inmaculada. Muchas gracias. Pasa a leer la tercera voz, Macarena Llanes, por favor. Aplaudimos a Maca. Dudar de mi Hans. Eso no puede entrar en las premisas básicas de la vida. Creer eso te tiene que reconcomer por dentro hasta dejarte en el pellejo. Mírala Isabel, que está para que se la lleve el viento, esperando a que alguien se atreva a restregarle por la cara que su marido no va a volver. Que le han podido más las dos carretas de aquella cabaretera que pasó por el Cine Victoria cuando hicieron la zarzuela esa de la Paloma. Como si no fuese suficiente prueba que se haya llevado todo el dinero que tenían ahorrado para el taxi nuevo. A la violetera esa el transporte le ha salido gratis total. Por supuesto, era Hans quien entendía de negocios. Desde luego que en su momento me sentía apurada. Eso de que apareciera mi nombre en el boletín oficial del Estado, titular yo de la explotación salinera. Claro, las leyes, que los extranjeros no podían ser titulares. Lo llevó todo siempre a las mil maravillas, nunca hubo ningún problema. Firmé todo lo que me puso por delante, sin leerlo. Hasta ahí pudiésemos llegar. Muy bien. Cuarta intervención de la voz de Rita. Tenía toda la razón. El pueblo de Isla Cristina vivía con la cara vuelta a la playa y también al Zapal. Que lo de las salinas, mira que me tenían aborrecida con los malos comentarios de toda la familia cuando se enteraron que íbamos a coger una salina. Que me tenían quitadas las ganas de todo, como si fuera un negocio de baja categoría. Y Hans, rompiendo moldes, nos abrió la mente, y tanto. Biomaris es hoy en día una empresa que además me encanta decir Biomaris, porque tiene Maris, muchas Maris, Marías, muchas hermanas, muchas hijas, muchas nietas de Manuel Gómez, el capataz, el que termina diciendo: yo voy a seguir haciendo lo que hacía, que era trabajar en la salina. Ahora no voy a tener un gerente, son mías. Muchísimas gracias. Vamos a ir llegando al cierre, a la parte final, y le voy a pedir a nuestro alcalde, a Genaro Horta, que nos acompañe. Mientras yo de nuevo agradezco a las cómplices, a las lectoras, a las intervinientes, lo bien que lo habéis leído, lo habéis jugado, ese papel de Rita. Yo creo, en un minuto también, contar una cuestión más estrictamente literaria, ¿no? Y que os vaya a encontrar... Bienvenido a la mesa. Os vaya a encontrar en la novela. Y es que... si no tenía bastante como narrador con lo sofisticado del momento, la complejidad histórica, digamos, toda la amalgama de elementos que queríamos meter, pues hice una doble pirueta mortal
Y sabéis que los libros normalmente tienen una voz, tienen un narrador. Pues yo aquí me metí en otro lío y la novela está contada a dos voces. Hay dos narradores y hay dos digamos, visiones distintas. Habéis escuchado que he leído yo primero un fragmento de la visión de Hans que está contado en tercera persona. Es una tercera persona, es lo que se llama el narrador omnisciente, que te coloca en una posición un poquito desde más lejos. El narrador omnisciente tiene la capacidad de que lo sabe todo y precisamente se utilizan esos capítulos en la novela para contar, relatar más los hechos históricos, ¿no? Y después hay una segunda voz, que es la de Rita, que es femenina y que está contada en primera persona y que lo han leído muy bien María, Isma, Maca y ha puesto el remate Alejandra desde una visión muy personal. Ella desde su mente pues muchas veces tiene esos monólogos interiores donde bueno pues te va contando y te va relatando sus sentimientos, ¿no? Entonces os vais a encontrar en ese doble juego, ¿no? en la novela con los dos relatores. Agradecer en este punto la colaboración de Usisa, que bueno, nosotros ahí intentamos implicar a personas, a empresas y bueno, pues gracias a esa implicación y colaboración de Usisa, las personas que habéis participado y que todavía le quedan por participar en este acto esta tarde, pues vais a tener, y los artistas, pero son también personas. Todas las personas. Te he corregido porque he dicho, bueno, han participado también intervinientes que no forman parte de la parte musical y claramente pues hasta ahí no hemos llegado. El patrocinador de honor del Zoco es Usisa y Martín Dorado. Esta vez tiramos de Usisa, Martín Dorado lo estamos dejando recomponerse cual ave fénix. Y nada, Antonio, solamente ese apunte. Pues, pero que tienen la cortesía, todos, ¿vale? Que lo sepáis. Y bueno, pues nos toca cederle la palabra a nuestro anfitrión, a nuestro alcalde, a Genaro, que yo de nuevo en público te lo agradezco, sabes que sinceramente, porque Genaro se lo cree, es un convencido, es un trabajador incansable. Y cuando le dijimos, oye, que vamos a hacer lo del libro, y me dice, allí estoy. Y aquí estaba desde el principio. Así que muchas gracias, Genaro. Cuéntanos lo que quieras. Pues, muchas gracias, Antonio. Yo iba a empezar diciendo que Antonio no es un adulador. Y no lo es. Yo creo que... No por lo que ha dicho ahora, que te lo agradezco. Pero sí es verdad que para mí es una de las personas que crea opinión, que hace posible que hoy estemos aquí creo que embobados todos prácticamente por la historia, por cómo han preparado el acto y nuevamente para mí ya no es una sorpresa, Antonio, no lo es, pero sí es verdad que es un honor estar aquí contigo compartiendo pues el nacimiento de otro, que espero que es el séptimo. El quinto, entonces no es un lobisome todavía, ¿no? Vale. Desde el inicio, ¿no? Alejandra lo ha llevado, yo creo que fantásticamente bien. Creo que el punto de inicio con Bella de Sousa ha sido espectacular. Tiene una voz espectacular, preciosa. Y además la letra es muy bonita. Creo que no hemos podido empezar mejor. Bueno, han nombrado a compañeros, a Ángel, a Javier, a Rafa que ha acompañado y que creo que el contrapunto ha sido magnífico. Te agradezco siempre que cada vez que hablas de mi padre hablas con ese cariño y sobre todo que lo llames Pepito, como siempre lo llamaste. Y yo tengo también una anécdota, yo tengo ya 54 años y yo estuve en la OGE. Yo no sé si tendría 4 o 5 años, pero yo recuerdo jugar al ping-pong, recuerdo que me quité una uña cuando estaban en la avenida, en la calle Conde Vallellano, que estaba todo en obra y había tubería y los niños poníamos madera. Yo puse, como siempre, la mano debajo y la uña se me fue y se me quedó la mitad. Y fui a la OGE, porque allí estaba el centro de salud. Y recuerdo perfectamente los chillillos que pegaba y cómo me agarraban para quitarme la uña lo poco que me quedaba.
Y me acuerdo de esa época de tomarme un helado que era un cubo de Coca-Cola, chiquitito, con un palillo, justo enfrente de la tienda donde estaba la OGE. Yo no sé, cuando uno empieza a recordar esas cosas es que ya empieza uno a peinar canas, ¿no? Pero bueno, me alegra también que el libro haya sido en positivo, que es verdad que la historia está para recordarla, que también es verdad que tenemos una memoria muy corta, muy efímera, y estamos volviendo a hacer cosas que no debíamos. Por eso para mí es tan importante que se hable de Isla Cristina, que no se hable de otra cosa, y que se hablen de los problemas que tenemos que solventar, aunque a veces tengamos que escuchar o leer comentarios de gente que no quiere Isla Cristina directamente, lo digo así. Creo que hay muy poca memoria, nos vamos a problemas que no tienen ningún sentido y que lo que queremos parece ser, o que lo que pretenden algunos es separar en vez de unir. Isla Cristina tiene mucho que dar y tiene mucho que ofrecer, y libros como este a mí particularmente me llenan de orgullo. Y me llenan de orgullo y estoy donde tú estés, a pesar de que muchas veces no coincidimos. Por eso me gusta y por eso creo que es bueno estar con la gente que crea opinión, porque además te marcan o te dirigen o te llevan, después de una opinión crítica, a cambiar el rumbo si es necesario, o incluso a discutir, o incluso a cambiar de opinión radicalmente, porque sabes que lo que estás diciendo es lo verdaderamente importante, ¿no? Y lo he dicho al principio, cuando has dicho que con el tema de la cultura, ¿no? Que hay cosas que no se pueden permitir, y no está mal decirlas. Yo creo que esas cosas hay que decirlas con total libertad y con total nitidez. Se molesten los que se puedan molestar, como nosotros nos hemos muchas veces, la primera impresión es decir, no le contesto, voy a esperar, voy a ver qué es lo que me ha dicho, por dónde me ha entrado y después le voy a contestar. Y así estamos en muchas de las cosas que hacemos. Es muy crítico con Isla Cristina, pero tiene una cosa que para mí lo hace imprescindible en mi libro de rutas, que es que quiera Isla Cristina como nadie. Y eso hace posible también que en determinados momentos tú digas, no hay dobleces, no hay segunda cara. Él dice lo que piensa, creo que será su opinión, pero seguro que lo hace para eso, para crear opinión, que es bueno. La cultura, hablabas también al principio que el ayuntamiento hace un esfuerzo importante también porque este tipo de libros, creo que la cultura, los libros, quien escribe, quien echa tiempo en hacer o en crear un hijo, hay que conocerlo, hay que difundirlo, y creo que es vital, a través del área de cultura, de la biblioteca, que esté no solamente en nuestro patrimonio, sino que también se conozca. Y creo que en eso los profes y las profes tienen un papel maravilloso. Creo que tenemos la mejor comunidad educativa. Otra cosa es que tengamos nuestras dificultades, pero tenemos la mejor comunidad educativa desde infantil hasta el final. De hecho, somos uno de los municipios que más alumnos aporta a la universidad y con mejores resultados. Así que yo estoy tremendamente orgulloso, y sobre todo también porque esto viene también un poco a engrandecernos un poco más. Rafael, yo es que escucho a Rafael y a mí se me vienen a la cabeza mil cosas, ¿no? Alejandra ha dicho cosas como que yo desconocía y que creo también que viniendo aquí se conocen perfectamente, ¿no? Lo de Victoria, que no sabía ni que había estado aquí, ni tal. Y lo del tema de pedir fiado, eso es muy típico de aquí de Isla. Es que seguimos pidiendo fiado, aunque tengamos dinero en la cartera muchas veces, porque creo que eso es parte de nuestro ADN. Eso de que le debamos a alguien algo, tiene su porqué, ¿no? Pero bueno, hay también que utilizar el fiado para después cambiarse de pueblo y no pagar nunca más, ¿no? Pero bueno, esos son quizás sean los menos. Y cuando ha hablado de los olores, yo no sé vosotros, pero yo creo que Isla Cristina, si algo se diferencia del resto del mundo, ha sido siempre por sus olores. Yo recuerdo mi niñez por los olores. Yo voy al Paso de las Flores, y aunque todavía la Dama de Noche no haya florecido, pero yo sigo oliendo a Dama de Noche.
Yo vengo de Málaga, cuando estaba en el internado, y lo primero que hago cuando entro por el puente es oler a guano. Qué olor más rico, cuando uno lleva fuera de Isla Cristina tiempo. La playa, que voy a decir, y el muelle de Agadir, para los que vienen de fuera, dice, qué peste. Claro, entre las gaviotas, entre los pescados pisados, pero qué rico para nosotros, por lo menos para mí. Yo creo que esas cosas son lo que nos hacen diferentes del resto del mundo. Al final me enrolla un montón. Al final es el que más va a hablar, ¿eh, Genaro? Sí, pero bueno, como soy el último y está todo el mundo tal, pues, que Flor de Sal y lo de Biomaris, espectacular. Espectacular, es que eres espectacular. Bueno, espectacular ellas, porque es que el otro día fui a comprar sal y llego y digo, perdón, 1, 2, 3, claro, un montón de mujeres. Biomaris. Biomaris, uy. Bueno. Vamos, me ha parecido como si revelador, y creo que los botes de sal, ya lanzo un órdago, aprovecho, los botes de sal tienen la cara de Hans Burger, que yo creo que ya es hora de que... y la cara de Manuel. No tuvo nunca la cara de Rita, podría haber tenido la cara de Rita y la cara de Hans, que hubiera sido lo suyo, ¿no? Yo por poner en valor el puesto de la mujer. Y ahora, ya que estamos en... Yo tiro el órdago. Hay un montón de mujeres ahí en Biomaris y no veo ni una en el bote. Ninguna que... En el bote de sal. Bueno, sí, tiene usted la palabra. Por alusiones. Sí. Si nosotros en el envase hubiéramos puesto a Rita y no ponemos a mi madre, yo que soy la sexta, la afortunada en casa no he oído. Es que la que toca es Manuela, claro. Seguro que me desheredo. Claro. Di que sí. Gracias. Gracias al guiño que se hace también en la obra, porque cuando vimos la foto, es una foto que se utilizó también en el envase para hacer esa ilustración, pues creo que la familia nos dio un vuelco todo, porque no sabíamos por dónde iba esa novela, la idealización, y bueno, yo corrí enseguida a comprarme la obra, me he quedado a la mitad, no sabía que se nombraba a mi abuelo, pero sí que es verdad que bueno, que al final es parte de nuestra historia, de ese legado que tiene nuestra empresa, de lo que mi madre vivió, de su niñez, de ese vínculo emocional que tenía con el capataz de su vida, que era su padre, y bueno, y que gracias a nosotros también como herederos de ese legado, pues sigue vivo, así que afortunadamente. Muchas gracias. Está todo bueno. De verdad. Está más adelante. No estaba planeado, pero vamos, ha quedado en una interacción con el público y una información súper preciada. Muchas gracias. ¿Puedo terminar? Solo 3 detalles más. Primero, enhorabuena a las lectoras. Lo habéis hecho genial. Creo que tanto María Zamorano como Isma Aguilera y Macarena, y por supuesto usted, Alejandra, lo habéis hecho genial, y creo que han sido... A mí me ha encantado la lectura. Creo que ha sido todo un acierto lo que has dicho, como que este libro está en la época de la posguerra como homenaje a nuestros mayores, y creo que en eso también tienes mucha suerte teniendo a tus padres aquí. Y lo tercero, decirte gracias, que cuente con nosotros para el siguiente. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Genaro, no te muevas. Vamos a cerrar contigo. Los 4 quedamos muy bien en la mesa. Las 4, perdón. Y vamos a pedir el cierre, ¿vale?, a la parte artística del Zoco, también como intervinientes en esta presentación, para dar voz a Hans desde un tema que sonó en 1967, ¿no, Antonio? 67. Sí. Para Eurovisión, lo cantó Rafael, como no. Hablemos del amor, porque al fin y al cabo, desde cualquier mente inteligente, se tiene que llegar a la conclusión de que el amor es verdaderamente lo que mueve el mundo. Rafael, perdón, no se llama Rafael ya había muchos. Javier Odero y Ángel García. Guitarra, Ángel, Javier Odero al cante,
Muchas gracias. A capela. Hablemos del amor una vez más, que es toda la verdad de nuestra vida. Paremos un momento las horas y los días y hablemos del amor una vez más. Hablemos de tu amor y de mi amor, de la primera vez que nos miramos. Y acércame tus manos y unidos en la sombra hablemos del amor una vez más. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Aquella gente que mira la tierra y no ve más que tierra. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? No hagamos caso de nadie y hablemos de amor, de nuestro amor. Muchas gracias. Javier Odero, una voz nueva en Isla Cristina. Por favor, Javier, preséntate. Soy Javier Odero, yo vengo de San Lucas de Barrameda, me mudé hace poquito aquí y hará una cuestión de 3 semanas y ya siento Isla Cristina como mi casa, mi segunda casa. Quiero agradecer a Ángel que me acompañe esta tarde a la guitarra. Quiero agradecer a Antonio, al señor alcalde, a la editorial y sobre todo quiero agradecer a Alejandra y a la Asociación El Zoco por apostar por mí y por apostar por mi voz. Muchas gracias. Bueno, vámonos que nos vamos, pero antes de irnos me gustaría, por favor, Javier y Ángel, no iros, que la Junta Directiva del Zoco, que anda por ahí, está el tesorero, secretaria, vocal, tenemos unos cuantos por aquí, suba y haga entrega de lo que el socio patrocinador ha querido reconocer la labor artística. Es muy difícil, los artistas también comen, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña colaboración, pero que esperamos que en adelante la colaboración pueda ser siempre más, siempre más. Muchas gracias. Di algo, Antonio, dile adiós aquí a toda la gente que ha venido a verte. Como hablé yo, lo alargamos. Muchísimas gracias. La verdad es que no quepo en mí. Como veis, tengo 2 espacios de silla porque estoy súper ancho, en el sentido de que algunos sabéis que llevo trabajando en esta historia pues unos cuantos años. Y yo creo que sobre todo la alegría es que ya está disponible y ojalá que la lea mucha gente, sobre todo por una de las cuestiones que yo creo que se ha repetido varias veces en la mesa, pero de nuevo lo ha dicho Genaro muy acertadamente, y es que cuidado, porque si nos olvidamos y perdemos la memoria, corremos el gran riesgo, el terrible riesgo de volver a caer en los errores que caímos hace no tanto, ¿eh? Entonces,
Yo creo que Isla Cristina es un lugar y un espacio de convivencia, de tolerancia. Yo la verdad es que eso, cuando voy por el mundo, yo escucho muchas cosas buenas y lo que tenemos que seguir trabajando, desde luego, es para colocar al pueblo donde se merece. Muchas gracias a todos. Ahora ya, y termino, porque él, su labor comprometida es tanta que no se acuerda de que tiene que vender en Isla Cristina, en la imprenta Las Dunas, en la avenida Federico Silva Muñoz, y allí Rafa, aquí hoy Rafa, pero en la avenida Federico Silva Muñoz, en la imprenta Las Dunas, está Rita Flor de Sal, y además está muy contento el Pedro porque dice que está vendiendo más que ninguno de tus libros.